también es una línea para afrontar esto. No es para solucionarlos, porque el cambio climático no se soluciona, el cambio demográfico no se soluciona, sino para adaptarnos y afrontarlos. Las políticas de concentración desde los años 60 eran evidentes, se primaba a las ciudades frente al medio rural, el medio rural se vaciaba de población y de actividad para que las ciudades que no habían tenido gran desarrollo anteriormente cogieran peso, y entonces esa labor que no se hizo en España tiene que hacerse ahora, probablemente en un contexto demográfico mucho más complejo. ¿En qué se parece España a otros territorios? Pues que el medio rural envejece y se despuebla, mientras que las ciudades cada vez concentran más población. Eso es lo global. ¿En qué se diferencia España y qué nos hace específico? Que ese proceso es muchísimo más intenso que en países de nuestro entorno, como por ejemplo Francia, por poner el ejemplo más parecido. El objetivo del comisionado precisamente es desarrollar las tareas necesarias para que el reto demográfico forme parte de la labor de gobierno. ¿Qué decimos? Pues por un lado todos los trabajos técnicos para aprobar esa estrategia. Hay que hacer informes, hay que hacer diagnósticos, hay que reunirse. Eso por un lado. Pero también tenemos que conseguir que todos los ministerios en el día a día, en su labor, incorporen esa dimensión demográfica, lo que nosotros denominamos perspectiva demográfica, impacto demográfico, en todo aquello que saca. Nosotros tenemos claro que el objetivo final son los derechos de las personas en el territorio. Es decir, no es tanto una cifra como que las personas vivan donde vivan, tienen que tener derechos y tienen que tener las posibilidades de desarrollar aquellos proyectos personales, profesionales, de vida, que quieran desarrollar en el territorio. No puede ser que una persona quiera estar en un lugar y las condiciones no se lo permitan. ¿Cuáles son las medidas? Primero, asegurar la prestación de servicios en el territorio en condiciones de equidad. Evidentemente el medio rural y el medio urbano tienen que tener servicios diferentes, pero al menos garantizar la prestación de servicios básicos de calidad. En segundo lugar, garantizar el desarrollo económico y la puesta en marcha de iniciativas económicas en todo el territorio. ¿Y por qué? Porque si fijamos proyectos en el territorio, generaremos usos del territorio. Y la mejor manera de cuidar el territorio es usándolo. España tiene muchísimas posibilidades en su medio rural que todavía pueden ser explotadas. Hasta ahora hemos hecho las cosas de una manera, ahora hay que cambiar, porque los retos que se tienen, el entorno que tenemos cambia, entonces para eso tenemos que adaptarnos. El sector primario es lo que nos da de comer. El problema que muchas veces se tiene es que el producto que nace en el medio rural no se transforma en el medio rural, se transforma en las grandes ciudades. Ahí nosotros solemos empujar desde la red de áreas escasamente pobladas hacia una diversificación, es decir, no solamente producir un producto, sino también transformarlo en el territorio. Y para poder hacer eso también se necesita una serie de infraestructuras que en este momento parte del medio rural español y en específico las provincias escasamente pobladas carecen. Hemos estudiado muchos modelos, pero la verdad es que el más completo que hemos visto es el escocés, porque tiene una estrategia integral del problema y de las soluciones y incorpora a todos los actores socioeconómicos del territorio y a toda la parte público y privada. No intenta solucionar el problema con una medida específica, sino con muchas medidas. Cuando volvimos de Escocia, lo primero que fuimos a decir a las administraciones públicas es: ahí lo que se está haciendo es una digitalización del territorio. Aquí en ese momento todavía era digitalización de la población, es decir, hemos cubierto el 80% de la población, claro, pero el 80% de la población vive en el 20% del territorio español. Es decir, que estamos dejando fuera de esa cobertura un 80% del territorio. Todavía mucha parte del medio rural a lo mejor sí que ahora tiene acceso a Internet, pero por supuesto no con la misma calidad que se tiene en las grandes ciudades. Me llamo Ángela Castro Alonso y nada, vivo aquí en Mormentelos, en el concello de Vilariño de Conso. Y nada, soy ganadera, tengo una explotación de ovino y caprino
y llevo aquí toda mi vida y bueno, me gustaría terminar aquí, por supuesto. Ángela! Sí. Veña outra vez polos libros, sempre Hola, cos María. dichosos libros, a ver se desta vez arreglamos, Vamos a porque por los libros. había aí un problema e non sei que pasou. Sempre andáis con problemas, non sei como facedes, É que desde logo, quantas ovellas se pariron últimamente? Hoxe pariume unha, menuda aventura. É logo que vos pasou? Vamos que eu e o José É logo onde fostes? á serra. A serra? A buscar unha ovella. Con 2 cordeiros. Con teus cordeiros? Exactamente. Bueno, e para subir aí á serra non haberá moito... Que va? Está mal. Está o camiño todo destrozado. É como vos chamou se non hai cobertura para aí arriba? Sí que hai cobertura, hai en trozos Bueno. que hai cobertura, noutros trozos non. Nos altos. O José que subía arriba, non? Bueno, pues entonces vamos a intentar dar estas ovellas de alta e tal. Vou apuntar aquí 2 ovellas de parto. E o José empezou? Empezaste no colegio? Por desgracia, sí. Jolines. E para ir a Viana quanto tardas? Este ano tardas máis que o ano pasado, non? Esta non é a ruta un poquinho máis larga, pero casi unha hora, 40 minutos ou así. 40 minutos? A que hora te levantas a As mañá? 8. As 8 da mañá? Bueno. E darás estudiado ao chegar ali ou dormirás toda a mañá? Non, me darei estudiado, digo eu. Bueno, darás estudiado. É que estamos nun sitio que a verdade estánse... Como sigan así, os rapaces agora que facemos a ver que se fai con eles. A ver, Aí sí. do pueblo de arriba, o que dá po outro lado, xa me dixeron que este ano que igual xa non lle facían a ruta co transporte. autobús e que igual tiña que vir un Land Rover e non sei que farán. Ah, claro, a ver poucos nenos. Ou haber poucos, non Claro. sei. Non sei que, bueno, van os dous meus, o neno e a nena, ou a mañá van no mesmo transporte, pero a mediodía xa ven en transportes diferentes. De momento ven un minibús destos pequenos, pero a ver que pasa. Senta un pouquiño. Mentres son máis pequenos, pois claro, ben. Pero claro, agora a edad del, pois claro, xa quere outras Claro, cousas, é claro. totalmente diferente. Mentre son pequenos, Claro. gusta ir as ovellas e todo, pero claro. agora... A mí sí que me gustaría pois marchar a unha ciudad, en vez de estar aquí todo o tempo, pois vivir nun Viana, por exemplo, vai máis xente, tens máis medios de transporte, non como aquí, farmacias, supermercados. E sobre todo a cobertura. Sí, O Efectivamente. internet. ahora mismo estou sin nada. Quieta aí. Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué? Yo para mis hijos, vamos a ver, ¿qué quiero para mis hijos? En principio que estudien, que, bueno, que sepan ser alguien. Y después, pues, lo que ellos decidan. Vamos a ver, yo no tengo ningún problema si él quiere ser ganadero como soy yo. Pues la verdad es que no tengo ningún problema, yo encantada de la vida. La cuestión sí que se prepare, eso por supuesto. Y después, una vez que se prepare, pues ya es decisión de él. Lo que él más le guste. ¿Tú qué opinas? Llevo los años que tengo, los llevo vivido aquí y me gusta, pero Pero a veces... pudiendo ir por ahí adelante, per mundo, por decirlo así. Pero veis mundo e despois volves como fixen eu. Ah, Eu como marchei, fixen eu. estudiei, vi un mundo e agora Exactamente. volvín outra vez Sí. Carvacas. Home, sí, que senón despois que nos queda aquí dentro. Aí Sí, ve, esto es xa non queda ahora naide. impresionante vivir aquí. Ademais, hoxe ser ganadero é un orgullo moi grande. Sí. Pois entonces, levo eu para dar de altas cordeiras. Vale.
Porque xa dixeches o outro día que claro, que Sí, a aquí verdade é que me tarda moitísimo. conéctaste, pero Boto un rato impresionante. para dar as 40 botas 2 horas. Efectivamente, Eu dúas horas ou máis. Ou máis 2 horas, eu nun cuarto de hora liquido chisme. Efectivamente. É que o tema da banda ancha, como non o poñan, eu non sei. É que non sei como faremos aquí, porque agora vai todo por internet, temos que facer todo Sí, por porque internet, todo. é que ao final a administración faivos depender de algo privado para que podandes manter a ganadería, porque tú hoxe, é dicir, hai moitos medios e moitas maneiras, é dicir, das as altas, das as baixas, fais a tua paca e tal, pero ao final, se non podes acceder á página, É que non podes. ao final estás dependendo de que cho fan. efectivamente. Bueno, sí, a verdade é que o internet que vai, pero fatal, fatal. Queres mandar un mensaje e ao mellor estás 10 minutos ou máis Pa esperando que? a que cho mande. Claro. E outros 10 esperando a recibir tu outro. Por eso, na oficina agraria virtual, cando das e corta a señal, todo o que fixeches, bum, Sí, desaparece, volves a empezar. Exactamente. E para dar as 40 seguidas, E agora, por exemplo, temos internet en casa e desde o colexio estamos nun programa no cual, en vez de traballar por libros, traballamos por ordenadores. Eu chego aquí a casa e conectome co ordenador ao wifi de casa e, ao mellor, para me conectar á aula virtual que temos no colexio tardo 5 minutos e aí que ao mellor tardo media hora. claro, porque se che desconecta o servidor. Ese é outro motivo que temos aquí. Unha vez que acaban bachiller, queiran facer ciclo, queiran facer carrera ou queiran facer o que queiran, Xa te tens que costear efectivamente. a estancia do rapaz fora. Exactamente, Os xusto. viaxes, os non sei que. Somos 4 que quedamos, Ah, non decir, que non interesamos, somos ningúns Ángela. apestados, Que non somos interesamos. personas. Xa. Tú mira, cando vas cas ovellas por aí arriba, se as metes todas ali no curro, non che dan traballo ningún, verdad? Efectivamente, sí. As ovellas todas no curro non dan traballo. A xente nas cidades non dá traballo. Claro. Cando as ovellas se desperdigan polo monte, a que dan traballo. Dan traballo. Pois é o que pasa ca xente do rural. Estamos todos desperdigados e eso sí que é un traballo para a sociedade. Estamos dando traballo, estamos dando gastos que non Que interesamos. non me interesa. El primer recuerdo, antiguamente teníamos vacas de leche, antes de hacer esta ampliación. Yo recuerdo ya desde que nací aquí. Pues en 10 años me imagino que ya apenas existirá. Quedarán 4 casas para venir el fin de semana de vacaciones y el resto desaparecerá, por desgracia. Pues están los servicios básicos en el ayuntamiento, en Viana, y para de contar. Tenemos médicos, el médico de cabecera, si tienes que hacer una placa o cualquier cosa ya tienes que marchar a 50 kilómetros, porque aquí ya no, aquí no hay, y lo básico. Si fuera rentable me quedaría encantado, que a mí estudié para esto y me metí de joven agricultor, pero llega un punto que no puedes aguantar. No, tú de aquí ahora mismo no das sacado un simple sueldo, por muy bajo que sea. Lo que vas sacando es para invertir. Y si te queda algo, pues compras unos zapatos o un pantalón. Pero es que si no te queda nada hay que seguir aguantando. Yo creo que tienen que fomentar bastante más esto y después los precios de la carne y eso todo habría que valorarlos de otras maneras y a la hora de ayudar. Después tienes las incorporaciones que te dan subvenciones, pero realmente no te las dan porque te las vuelven a quitar. De poco te vale que te den ahora de incorporación 20.000 euros si tienes que estar 5 años y tienes que pagar 300 euros al mes de autónomos de agraria. ¿De qué te vale? Antiguamente, hace 40 o 50 años, con 20 vacas vivía una familia perfectamente. Pero es que ahora mismo una familia con 100 vacas casi no vives. Me plantearía ahora mismo dejar la ganadería a muy corto plazo y marchar a trabajar fuera. Cuanto más coges la calculadora y echas los cálculos, no das. Lo que más pena me daría serían las vacas. Porque ahora, claro, te planteas en decir, pues mira, me voy y tal, pero eso de dejar un pueblo donde estuviste
donde resides y estuviste toda una vida, pues da pena. A mí me da mucha pena y de marchar fuera, pues como en casa en ningún lado. Los agricultores y ganaderos, las agricultoras y ganaderas no son héroes y heroínas, no pueden vivir en el medio rural, no les podemos exigir que vivan para mantener el medio rural sin nada más. Necesitan servicios, necesitan infraestructuras, necesitan sanidad, necesitan educación, necesitan condiciones de ocio y de vida atractivas cuando salgan de su trabajo. Por tanto, son necesarios, desde luego, pero la diversificación económica también es fundamental y, sobre todo, el dotar al medio rural de infraestructuras para que las condiciones de vida y de trabajo sean atractivas. Pero, desde luego, también es cierto que son indispensables. La agricultura familiar, el modelo de agricultura familiar, los agricultores, los ganaderos son absolutamente necesarios junto con la industria alimentaria y la silvicultura para mantener nuestros territorios rurales vivos. La conectividad, muy importante en nuestra estrategia de digitalización para el sector y para el medio rural. En el caso de los jóvenes y mujeres, puedo citar que ya se han incorporado en este periodo de programación 12.000 jóvenes a la actividad agraria, que supone un 58% más o menos de los objetivos previstos para este periodo de programación. Y en el caso de las mujeres, por citar también algunas de las medidas, creo que es muy importante, aparte de las ayudas para las asociaciones de mujeres rurales de ámbito nacional, que a su vez ellas llegan a las mujeres en el medio rural, la reforma de la Ley de Titularidad Compartida y todo lo que eso conlleva para fomentar la incorporación de la mujer a la actividad agraria desde el punto de vista profesional, la visibilidad y el reconocimiento de sus derechos. Y, por supuesto, en el ámbito del regadío sostenible, las políticas de transformación y de modernización que hacemos. Lo que más me preocupa, pues me preocupa que sea una tendencia que lleva muchos años instaurándose en nuestro territorio y que no seamos capaces de acordar a través de un pacto de Estado y de una política de Estado en conjunto con las comunidades autónomas y con las administraciones locales y con la sociedad, medidas a largo plazo, porque esto no se soluciona en una legislatura, ni en 2 ni en 3. Esto exige medidas de base, medidas firmes y medidas coordinadas e integradas entre todos con voluntad de realmente revertir la situación. Es muy importante por eso concienciarnos a todos, sector público y sector privado, que cuando se trabaja en beneficio del sector y del medio rural, lo estamos haciendo al final en beneficio de toda la sociedad, porque si no mantenemos el medio rural sostenido, equilibrado, vivo, dinámico y económicamente viable y, por tanto, también un sector agroalimentario fuerte, potente, que nos abastezca de alimentos a todos y que preserve y proteja la biodiversidad y el estado medioambiental de nuestro territorio rural, tendremos una sociedad más desequilibrada, unas ciudades peor abastecidas, unos alimentos a peor precio y, en definitiva, peores condiciones para todos en cuanto al ámbito socioeconómico. Hoy hemos tenido un parón de 5 minutos aquí delante de Santa Filomena, que es la patrona de Villar del Río, y los hemos tenido en apoyo y porque participamos de las inquietudes que tiene la plataforma Soria Ya, que, bueno, pues, que se está manifestando y está reclamando el que al medio rural, a la provincia de Soria en general, nos atiendan correctamente, porque nos lo merecemos. Abre, que estás al revés. Aliado el río, guapa. Oye, la río los abandonados. Se nos llevaron a la gente en la década de los 60, de los 70, luego se nos llevaron a los niños. En la década de los 80 se nos empezaron a llevar el aire con los molinos aerogeneradores. Después, en la década de los 90, de los 2000, se nos llevaron el sol con las placas solares. Y ahora ya, pues, los pocos que quedamos también se nos quieren llevar. Es decir, desde la década de los 60 se nos han llevado absolutamente todo. Lo último que se nos quieren llevar es la farmacia. Ya por ahí ya no
no pasamos. Hace 18, 19 meses ya nos cerraron la farmacia y desde entonces alrededor de 20-25 pueblos estamos sin este servicio de salud tan necesario para la población de esta zona, de esta comarca, ¿no? Bueno, cuando tenemos alguna necesidad vital de una medicina que es necesaria para la salud y que hay que tomarla diariamente, pues, y no está el botiquín o no lo tiene, lo que tenemos que hacer es nos desplazamos bien a Soria o bien a Arnedo, ya en La Rioja, a por ella. Si no es tan necesaria y tan vital como hemos comentado, nos podríamos esperar hasta el día siguiente que el farmacéutico nos la traería desde Soria. Echa el cable, Sole. Que eches el cable, no te caigas, hija. ¿Qué tal, Sole? Entonces yo te lo paso ahí. Sí. ¿Vale? Así. Vale. Así. 5, 6. Vale. Así, la vuelta. Muchas gracias. Nada. Hay un gran interés en que el medio rural, las pequeñas poblaciones, los pueblos, las pequeñas ciudades que también les llegarán no tardando, que se cierren. Esto viene como consecuencia del oleaje a nivel global que nos está llegando. Los grandes grupos de presión, los lobbies, los grandes dineros, les interesa el que todos los servicios públicos estén concentrados y con eso buscar un ahorro de costes, que es lo que se está pretendiendo. Soy sacerdote de la diócesis de Urma-Soria y estoy encargado de esta zona que llamamos de Tierras Altas. En el nombramiento del obispado tengo adjudicadas 56 parroquias, 56 pueblos, muchos de los cuales están, por desgracia, deshabitados, hundidos, sin vida. Estamos en la zona de las más despobladas de Europa, decimos, ¿verdad? En esta zona creo que andamos como un habitante por kilómetro cuadrado. O sea, demográficamente somos, según los técnicos, desierto. Sí que hay pequeños signos de esperanza, yo creo en ellos, de gente joven que está un poco volviendo. Es dificultoso, porque luego hay servicios y realidades que hacen que estén más apoyados políticamente. Otra cosa importante, que nos traten desigual para que haya justicia. No se puede tratar a todos igual. A los desiguales hay que tratarlos desigual. En Villar del Río había una farmacia que el año pasado, hace año y pico, se cerró, un servicio fundamental, y es por lo que se formó la plataforma de la que formo parte, porque me parece que también mi tarea como cura de la zona tiene que atender a que la gente sea feliz y viva con la dignidad que se merece todo el mundo, ¿no? Tuvimos hace años también una lucha con el tema del colegio comarcal, que por no tratarnos con excepcionalidad, por un niño nos cerraron 2 cursos. Parece que hay expectativas, Dios quiera que no sea solamente por el tema, estamos en campaña electoral. He traído recetas, he llevado las pruebas del cerdo que nos hacía la matanza casera al veterinario, les he llevado el pan, les he llevado a Soria al médico. Quiero decir que el servicio, tengo un compañero que estuvo aquí conmigo, sacerdote, muy simpático, mi querido Jesús, que decía, los curas somos el 113. Donde no llega a veces el 112, sale el 113. No podemos dejar de trabajar y de empeñarnos, y cuesta, ¿no? Porque mantener pues, reuniones y cartas y tal a veces te quema porque no ves el fruto muy rápido, pero yo creo que esta zona, que no hay demasiados regalos ni demasiadas cosas como comunes, el empeño de los ciudadanos tiene que ser fundamental. Y yo creo que estos pueblos sencillitos, pequeños, demográficamente en lo cotidiano, a lo mejor con poca población, me parece a mí que son un poco el pulmón de la humanización de nuestro mundo tan complejo, de las ciudades grandes. En los pueblos yo creo que un valor importante es el que humanizamos la sociedad.
Camparañón es un pueblo en el que viven prácticamente 10 familias, bueno, 10 familias, pero que son una persona, 2 personas, 3 personas. Juventud prácticamente está toda fuera. Aquí solemos llevar las explotaciones, bueno, bastante grandes, porque ahora mismo el cereal pues da poco rendimiento. Entonces, si la explotación es un poco grande, no es rentable. Comentan que si es por la mecanización del campo, por lo que se ha despoblado, yo tampoco estoy de acuerdo con eso. En cuestión de agricultura nos aburren hacer papeles, decían que la PAC no la iban a facilitar con la informática y con tal, cada vez tenemos más historias y casi tenemos que ser agricultores de oficina. Es la leche esto ya. Yo creo que aquí ha faltado poner industria en la que trabajara la mujer. Para mí la mayor parte por la que se ha despoblado es porque la mujer se ha ido del campo, no tenía trabajo, entonces se ha ido a las ciudades y los hombres acompañamos a las mujeres, si podemos, o sea, es así. Yo con mis hijos los he tenido que llevar a Soria porque aquí no había escuela, no tenemos transporte escolar, no tenemos prácticamente pediatra, casi no hay telefonía móvil porque tenemos una cobertura muy mala, entonces es muy complicado estar en un pueblo, es que no te dejan ni trabajar. La ganadería, yo creo que con las políticas agrarias, sobre todo la oveja, que es lo que más había aquí, además son terrenos de ovejas, se la han cargado. Ahora mismo el cordero está barato, igual cuesta un cordero lo mismo que hace 25 o 30 años. A ver, el proyecto de la macrogranja de Noviercas, hombre, yo me gustaría más que fueran granjas más pequeñas, pero es que no hay ningún promotor que tienda a granja más pequeña. Entonces ahora mismo en Soria, si nos quitamos esto, es que no tenemos otra opción. Yo ahora mismo en Soria es muy difícil ponerte en contra de cosas que puedan traer algo de trabajo y tal. Lo que pasa es que somos muy poca gente y les importamos muy poco los que somos, tenemos pocos votos, entonces nos prometen muchas cosas, se les llenan la boca de que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero luego a la hora de la verdad pues no hacen prácticamente nada. Los distintos gobiernos, tanto a nivel regional como nacional, no han hecho caso al tema de la despoblación. Por eso ahora queremos sumar nuestra voz a la de otros sitios en los que se está viendo esta problemática para que, juntando todos la voz, vean la terrible repercusión que tiene la despoblación en toda España. Un minuto de silencio que significa la España vaciada y la silencio de nuestros pueblos que estaban llenos de gente y se han quedado solos y vacíos. El día 31 de marzo se produjo un acontecimiento muy importante, que fue el inicio de la revuelta de la España vaciada. Nos reunimos muchas plataformas y creímos que juntando nuestras voces se nos oiría con más contundencia en toda España. Y luego hemos tenido reuniones trabajando en un borrador del Pacto de Estado para presentárselo a los políticos nacionales para que una vez que se forme un gobierno de ese pacto extraigan las medidas que tienen que realizar. Esas medidas se tienen que plasmar en unos presupuestos y esos presupuestos tienen que tener unos plazos de ejecución cuanto más cortos mejor. La gente tiene que tener derecho a vivir donde ella quiera, que es donde ha nacido. Y sin embargo, con la falta de políticas, de recursos que se han utilizado en muchas zonas, nos obligan a salir de nuestra tierra. Soria y Teruel somos las plataformas con más arraigo en nuestras provincias, con una reivindicación que viene de 20 años de Teruel existe, nosotros de 19. Son las provincias que se han visto más afectadas desde hace más tiempo por la despoblación. El tema del trabajo en los pueblos es muy importante para fijar población. Al final, muchas veces el trabajo depende de inversiones privadas,
pero estas inversiones privadas se fijan en los territorios si tienen ventajas, como pueden ser ventajas fiscales, una discriminación fiscal positiva, una reducción en los tipos de impuestos, para poder atraer empresas. Y otra de las cosas que no va a ser la panacea, pero que puede atraer gente al mundo rural, son unas buenas telecomunicaciones, un 5G que llegue a una provincia entera para que la gente pueda venir desde Madrid a realizar su teletrabajo. Nosotros pagamos impuestos como todo el mundo y esperamos que esos impuestos reviertan en la provincia de Soria. Pero cuando vemos grandes inversiones que se han realizado en otras provincias y en otras zonas y que aquí solo tengamos un tramo de autovía que nos une con Madrid, que solo tengamos una línea de tren que va lentísima a Madrid, que tardas más que en autobús y solo tiene 2 frecuencias diarias, que solo tenemos un hospital, que nos falta de todo, pues vemos que el reparto es injusto. Mi lucha por Soria y por sus pueblos es porque quiero que el futuro de mis hijos esté en esta tierra. Si luego ellos quieren irse a otro sitio, pues encantado, cada uno luego toma su camino, pero que tengan la posibilidad de decidir quedarse aquí. Pues una despoblación enorme, pero quedan los mismos pueblos con mucha menos gente. Bueno, esto es un pensamiento que tenemos, no interpreto como una propuesta. El mundo rural en este momento está de moda en la sociedad, está presente en las redes sociales, está presente en la prensa, está presente en la academia, en la universidad, en la política, hasta hacer una cuestión de Estado, por ejemplo, del tema de la despoblación. La población urbana, digamos, es consciente de que depende del campo. Las ciudades son entelequias, si no hay campo no hay ciudad. Cuando se habla del mundo rural vacío, ahora se dice vaciado, se está poniendo de manifiesto un proceso por el cual constantemente se va trasladando, emigrando población del mundo rural al mundo urbano, a los sitios que sea, pero es porque no hay desarrollo en el mundo rural. El mundo rural no se entiende sin el urbano. El mundo rural y el mundo urbano son espacios, son territorios complementarios e indisociables. Los problemas complejos no se resuelven, se afrontan. Es decir, se toman medidas con respecto a ellos. Cuando alguien dice, ¿se cree usted que el problema del Brexit se resuelve con esto? No, se afronta. Una de las medidas en las que está proponiendo el comité, en las que va a trabajar, es lo que llamamos la vertebración territorial. Pero eso es muy delicado, porque la racionalidad técnica dice que probablemente quede demasiada población para tantos pueblos. Entonces, ¿eso qué estamos diciendo? ¿Que sobran pueblos? El modelo lógico es que la población esté distribuida en el territorio y no concentrada en unos puntos del territorio, donde todo sea naturaleza menos unos puntos que son las ciudades donde... Ese es un mal modelo. Cuando decimos vacío, que ahora el mundo de la prensa utiliza mucho la palabra vaciado, cuando decimos vacío definimos un estado. Cuando decimos vaciado definimos un proceso de vaciado. Ese proceso de vaciado se inicia en España en 1955, es decir, que hace 75 años de vaciado. Iniciemos un proceso de rellenado, pero que durará otros 75 años o más. El grave problema del despoblamiento rural es que paralelamente hay una congestión urbana. Ciudades que son insostenibles, por ejemplo, por la contaminación. Probablemente hacia el futuro el espacio vacío tendrá mucho valor. Será buscado. En mi opinión, esta sociedad moderna necesita que el campo esté poblado, necesita que haya gente, necesita que produzca, necesita que se mantengan esas culturas, etc. Y como lo necesita, yo tengo un grito de esperanza, lo va a conseguir. Esta zona en concreto no hay despoblación. Es más, un pueblo que tenemos aquí de 350 habitantes censados más o menos, pues habrá otro tanto de gente trabajando. Son 2 pedanías que pertenecen al municipio de Alcañiz. Estamos a una distancia de alrededor de 15 kilómetros y bueno, Alcañiz es un pueblo de 15.000 habitantes y no está mal de servicios. Sí que es verdad que lo que echamos en falta son unas buenas comunicaciones, porque tanto la salida hacia Zaragoza
Hay 90 kilómetros, tienes cualquier día hora y media para llegar, y la salida a la costa, bien sea Castellón o Tarragona, tienes 120 kilómetros y te cuesta 2 horas bajar. Entonces, es una zona muy mal comunicada. En esta tierra, si en lugar de haber fruta hubiese cereal, bien de invierno o de verano, pues la mano de obra sería pues una quinta parte. Ahora la agricultura de cereal, pues con la maquinaria que hay, que existe, con una sola persona es capaz de llevar una explotación muy grande. Sin embargo, estos son trabajos, los frutales son trabajos más artesanales, más manuales y requieren mucha mano de obra. Nosotros, además de la fruta, pues tenemos ganadería. La ganadería es fundamental para la fijación de población. Ganadería, porque si no, solo con la agricultura es insuficiente. Las explotaciones no serían viables. Yo, mis hijos, no me importaría que se quedasen, sí que quiero que estudien, porque aún para la ganadería o para la agricultura, pues contra más formación, pues evidentemente mejor. Cuando yo era más joven, aquí los jóvenes era el 100% agricultores. Todo el mundo iba al campo, vivías de la agricultura, podías vivir, comer, vestir y salir. Y vivías bien. Los precios que hay ahora es de hace 30 años o menos. No puedes vivir así. Es imposible, tienes muchísimos más gastos ahora que hace 30 años. Y claro, los jóvenes no quieren estar fines de semana pringaos, domingos, sábados. Si te fijas, todos los jóvenes, o la mayoría de los jóvenes de aquí del pueblo, están todos o estudiando o trabajando fuera. Aquí los fines de semana o cuando son fiestas, aquí se pone de jóvenes así. Y dices, oye, ¿tantos hay? Sí, hay tantos, pero no los ves. Durante el año no están. Pero los viejos sí, aquí viven, entre comillas, bien. Tienen la tranquilidad y tienen el centro de salud, seguramente nos abrirán el centro de día y quieren hacer con el tiempo residencia de ancianos. O sea, eso irá muy bien para la gente mayor. Y se vive bien aquí. El pueblo creció unos años y crecía para aquí, para allá, para aquí, para allá. Ahora el pueblo no crece un palmo. ¿Volverá? ¿Crees que volverá la generación que se ha marchado ahora? Yo creo que no. A veces se confunde despoblación y abandono. Hay territorios que están despoblados porque en términos demográficos hay un descenso de población, pero desde el punto de vista sociológico no tienen que ser necesariamente abandonados. ¿Por qué? Pues porque hay territorios, como digo, donde la población es pequeña, pero está bien cuidados los pueblos, los edificios históricos están bien conservados, el entorno natural que rodea al pueblo, los espacios naturales están bien cuidados, con lo cual ahí se puede decir hay despoblación pero no abandono. En términos demográficos hay despoblación en determinadas zonas de España. Del Tajo hacia el sur la estructura de los municipios es una estructura de pueblos grandes, de pueblos medianos, por encima incluso de los 10.000 habitantes como media. Del Tajo para arriba tenemos una estructura de municipios pequeña, de municipios muy pequeños. Entonces yo creo que la despoblación, en lo que entendemos como pérdida de población, se concentra sobre todo en el Tajo para arriba, mientras que desde el Tajo para abajo hay otro tipo de problemas que tienen que ver con el territorio, pero no necesariamente tienen que ver con el declive demográfico. Estamos en un contexto de declive demográfico en España. Hay un descenso de las tasas de natalidad, entonces a mí como sociólogo me interesa más como problema los pueblos que ganan población que los que pierden. Porque los que ganan población habría que preguntarse por qué ganan población, qué están haciendo bien esos pueblos. Es un problema que está relacionado con la localización geográfica, puede ocurrir, pueblos que están cerca de unas infraestructuras o de unos municipios urbanos que tiran de
que son atractivos desde el punto de vista económico, o son pueblos que por razones que sea hay un liderazgo, hay una estructura social que permite que emprendan estrategias de desarrollo cuando en el pueblo de al lado no. Hay factores muy diversos que explican por qué unos pueblos ganan o mantienen la población y otros pueblos la pierden. Hay otra tendencia inexorable que es a la concentración de la población en zonas urbanas. Hoy, ya a nivel mundial, el 50% de la población vive en ciudades. Las previsiones de Naciones Unidas para el año 2050 es que será el 70% de la población la que viva en ciudades, y eso es un proceso inexorable. No es posible luchar con estrategias de tipo cortoplacista o incluso de medio plazo, porque hay un problema en el fondo de tendencia hacia la urbanización y por otro lado de declive demográfico. La agricultura y la actividad agraria en concreto sí es una actividad que puede fijar población, no siempre la fija, pero puede fijar población. Entre otras cosas, porque yo creo que antes de ir a pensar en estrategias novedosas, innovadoras, de generar nuevas actividades, bueno, tenemos ya una actividad que está en el territorio, una actividad de siglos que está en el territorio, que está emprendiendo cambios importantes, que se está innovando, y yo creo que el foco debería estar puesto primero en la actividad agraria que ya está en el territorio integrada desde hace muchos años, antes que emprender actividades nuevas que es casi como, a veces son como un brindis al sol, no sabes si son flor de un día. Tenemos territorios que están funcionando con agriculturas muy eficientes, pero sin agricultores. Hay territorios de explotaciones de gran escala que hoy están gestionadas con control remoto en muchos casos, y que podemos tener territorios desarrollados en términos económicos que generan riqueza, bien cuidados, no abandonados, pero sin agricultores. Mientras que hay otros modelos de agricultura integrados en el territorio, de tipo de agricultura familiar, que tienen un vínculo directo con el territorio y que ahí sí es un territorio y un desarrollo territorial con agricultores. Hay pueblos cuyo problema de despoblación no hay que verlo con la fotografía sacada de un día, sino con una fotografía evolutiva, de cambio. ¿Por qué? Pues porque son pueblos que a lo mejor tú llegas por ahí. Si hicieras tú la foto en algunos pueblos en el mes de agosto, encontrarías pueblos llenos de gente. El comercio funcionando. Llega el mes de octubre y ese pueblo está vacío. Llega Navidad o llega un fin de semana, ese pueblo vuelve a recuperar población. Porque estamos en un mundo de una gran movilidad, de una gran interacción rural-urbana, donde la gente se mueve y se desplaza. Entonces hay que ver la perspectiva de la despoblación, hay que verla en una perspectiva dinámica, no con la foto fija de un día, porque si no perdemos de vista lo que pasa. Lo que es evidente es que en este momento el tema de la despoblación se ha situado en la agenda, tanto social como política. Que eso luego pase a políticas concretas, yo soy más escéptico, y por una razón muy concreta. ¿Qué peso, qué influencia política tiene realmente el mundo rural desde el punto de vista electoral y del voto? Muy poca. Incluso en provincias que llamamos rurales, como puede ser Soria, que se pone siempre como ejemplo paradigmático. Dice, el voto de Soria es un voto rural. Falso. ¿Dónde se concentra la población de Soria? En la capital de Soria. La población de Soria que se concentra en la capital es muy urbana, tan urbana como la de Córdoba o la de Sevilla. El peso, la influencia que tiene el mundo rural es mínima. Y eso explica que más allá de los discursos políticos receptivos y favorables a incorporar el tema de la despoblación en la agenda, luego creo que en la práctica no se va a trasladar a políticas concretas. Como nacida de este territorio, yo me siento aldeana de alta montaña y me siento indígena. Yo hice ingeniería forestal precisamente por ese anhelo que tenía yo de comprender mi entorno y de saber, porque yo ya estaba viendo que esto iba en caída, y de entender qué es lo que estaba sucediendo, porque un lugar con tantísimos recursos pues se estaba quedando vacío, se estaban perdiendo las oportunidades. No podemos dejar de pensar que tenemos la sombra de una aldea abandonada ya en nuestro territorio. Esa aldea es Villanueva de las Tres Fuentes, la encontraréis en los mapas, pero aquí le llamamos La Chaparrilla, y casi más de la mitad de los oreanos y oreanas descendemos de allí, de La Chaparrilla. Era una aldea que es la última pareja que estuvo allí, que eran mis abuelos, en los años 60 ya se vinieron a vivir al pueblo, y está completamente abandonada.
Los puntos de encuentro en los pueblos pequeños se han ido perdiendo. Entonces, es importantísimo recuperar esos puntos de encuentro y cuando desaparecen los bares, cuando desaparece la misa diaria, que es lo que sacan las mujeres de casa todos los días, cuando van desapareciendo estos puntos de encuentro, lo público tiene que intervenir para generarlos. Había 3 bares, se jubilaron, se cerraron todos y hubo que abrir un bar municipal. Entonces ahí es cuando de verdad empecé a tomar conciencia de que esto estaba siendo grave. Luego vinieron los hornos, las panaderías, también cerraron, hubo que hacer otro horno municipal. Buenos días. Ahí es cuando me di cuenta de que teníamos que empoderarnos y de que el trabajo iba a ser muy duro y muy largo. Entonces eso es como una espada de Damocles que tenemos presente y que sabemos que hay determinadas líneas que no podemos permitir pasar. Una de ellas es el cierre del colegio. En 2012, en junio, tuvimos el cierre del colegio de Orea y eso nos hizo movilizarnos al pueblo entero y unirnos para buscar soluciones y que el cole no se cerrara. Y conseguimos que en septiembre se reabriera normalmente y los niños no tuvieran que salir de Orea. Un colegio cerrado es el principio del fin de un pueblo. Yo comprendo que cada familia puede elegir dónde llevar a sus niños y si decide no tener a su hijo estudiando en un cole donde hay 4 niños, pues que elija llevarlo a otro sitio. La elección es libre y tiene que existir, pero tiene que ser una elección. En Orea somos un pueblo de montaña, de alta montaña, forestal, remoto, porque el instituto más cercano está en Molina de Aragón, a 45 kilómetros. Entonces los niños no tienen posibilidad de ir y venir en el día. Claro, con la ley que hay ahora mismo vigente de educación, los niños tienen que salir del cole a los 12 años. Y eso es muy perverso, porque les obliga a los niños a estar internos de lunes a viernes. Aunque mi hijo esté estudiando en Molina, que está estudiando de lunes a viernes, es como si estuviera interno. Y eso para mí, para él a lo mejor es, no sé, para mí es un agravio, ostras, que tener a tu hijo que viene a comer, que viene y de repente encontrarte que tu hijo tiene que irse a otro sitio, tiene que dormir en otro sitio, tiene que cuidarle a otra gente, eso duele, duele. Nosotros hablamos en su día que íbamos a invertir, que íbamos a hacer una vida común, una vida en familia. Y lo que me duele es eso, que aquí no hay una vida en familia. Aquí solo estamos mi marido y yo de lunes a viernes y estoy deseando que venga mi hijo, como ya, no sé, podéis comprobar, para estar con él y disfrutar de él y estar con él. Y aunque sé que tengo que trabajar el fin de semana porque hay trabajo, pero es duro. Ahí viene, míralo. Ahí viene mi gordo. Hola, mi niño. ¿Qué tal, mi gordo? Bien. Yo creo que si un colegio puede mantener a unos niños 2 años más de instituto y no lo hace, eso es un problema de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Nosotros creemos que es necesario que los niños como mínimo permanezcan hasta los 14 años en los colegios de origen, porque primero tienen más herramientas para poder desenvolverse y sociabilizar cuando salen a un instituto donde se van a encontrar con niños todos mayores que ellos. Eso lo primero. Y lo segundo, se pierde vínculo, se pierde el arraigo, porque tú sacas a un niño y cuanto más joven lo saques de aquí es mucho más complejo que cree el amor a la tierra necesario para que estudie y quiera estudiar para volver. Hemos estado trabajando mucho durante 4 años y seguimos trabajando, dinamizar la sociedad, generar puntos de encuentro y hemos conseguido que regresen chicos jóvenes a vivir aquí. El problema lo tenemos con las chicas, que nos cuesta mucho más atraer a las mujeres y por eso estamos trabajando tanto en proyectos aquí en Orea con las mujeres para dinamizarlas y para generar oportunidades en las mujeres que vendrán. Las dendrinas rurales y
Soy pro vincular las zonas que están escasamente pobladas con las zonas hiperpobladas, sensibilizando a esos territorios que sí que tienen un desarrollo, de que sin estos territorios su desarrollo no sería posible. Que el despoblamiento no es un problema de cada pueblo, ni es algo romántico, que también, ¿no? Para los que vivimos aquí desde luego es dramático, pero que también es dramático para la gente de las ciudades porque nosotros somos los que nos encargamos de fijar el carbono, el CO2 que se produce, de regular los caudales hídricos de agua que tenemos en todas las cuencas hidrográficas de nuestro país, de generar estos productos, momentos de ocio impagables, que ya se está constatando científicamente que la gente necesita el contacto con la naturaleza para mejorar su salud. Pues todo esto lo necesita la sociedad en su conjunto. Ahora hay como una especie de vuelta a colonizar pueblos que estaban abandonados y es maravilloso, pero eso no es un pueblo no es un conjunto de casas que se llenan de vida, un pueblo es mucho más. La pérdida de un pueblo es como cuando desaparece una especie del planeta y todos los movimientos ecologistas se ponen en marcha porque es un proceso irreversible. Y esto es igual, cuando se pierde un pueblo con todas sus raíces, su cultura, sus saberes, sus emociones, pues se pierde algo irrecuperable. Como geógrafa que soy, le doy una gran importancia a las singularidades territoriales. Por eso no me gusta hablar ni de la Laponia española ni de la Siberia española. La despoblación es un fenómeno que obedece a la configuración en España de un modelo territorial de concentración que han determinado, cuidado, no solo el mercado, sino políticas públicas, tanto estatales como después de comunidades autónomas, un modelo de concentración de la inversión, del empleo y por consiguiente de la población en los sistemas urbanos frente a zonas que cada vez iban perdiendo competitividad, abandonadas, sin inversión y sustentadas sobre una producción innovadora, pero producción básica, agrícola y fundamentalmente ganadera. Y en los territorios rurales se están produciendo también derivados de la despoblación, importantes consecuencias que no son solo desde el punto de vista demográfico, de pérdida de actividades, de pérdida de saber hacer local, de pérdida de población activa. Algunos incendios forestales que no han sido intencionados, pues han tenido su origen en una falta de gestión producida precisamente por el abandono y la propia matorralización del monte. Por lo tanto, hay graves consecuencias de tipo ambiental. La mujer rural, tradicionalmente, ha sido una mujer que ha desempeñado una actividad económica importante, pero era lo que yo denomino la trabajadora invisible. No estaba dada de alta, no formaba parte como persona propietaria de la explotación agraria, y eso formaba parte de la cultura general del propio país. La primera que empezó a salir del mundo rural fueron las mujeres, arrastrando a veces al resto de la familia. A veces hay políticas o políticos que hablan de la importancia de la incorporación de la mujer al mundo rural y parece que subyace ese sentido de vincularnos al concepto de la maternidad y de la procreación. Cuidado con este tema. A mí me parece muy bien que tengamos en cuenta a la mujer en el mundo rural, pero como empresaria rural, como emprendedora rural. En el campo hay que vivir con servicios asociados a las necesidades de la población. Y si lógicamente todo no puede estar en todos los sitios, todos los ciudadanos españoles, vivan donde vivan y sobre todo en razón a los servicios públicos, tienen derecho a disfrutarlos y a ser usuarios de ellos. Yo también hablo de que estos territorios los concibo como territorios recurso. No solo territorios problema, son territorios recurso. Tienen posibilidades para cambiar su economía,
a efectos de generar empleo, a efectos de generar riqueza, para que la gente pueda instalarse ahí y determinar retornos demográficos. Afortunadamente no están vaciados, ya ha habido gente, y ha habido personas que han permanecido en los territorios rurales, han quedado como custodios de la tierra y están demostrando que cuidando esos valores, gestionando esa naturaleza, la han mantenido. Porque en los territorios rurales no ha habido innovación territorial, no ha habido inversión que adapte esos territorios a las nuevas exigencias. ¿Cómo va a poner usted un teletrabajo en zonas que no tienen conexión de telefonía móvil? ¿Cómo va a hablar de teletrabajo en zonas o de venta, por ejemplo, por Internet de sus productos y demás, que escasamente tienen conexión a Internet? ¿Dónde está la banda ancha? Hemos crecido enormemente en el AVE y en la alta velocidad de ferrocarril, pero en cambio ha retrocedido la conexión de ferrocarril y no en buenas condiciones local y regional. Pero también si no hay un compromiso estatal, un compromiso regional, un compromiso local, una unión entre las instituciones y la sociedad, unos proyectos concretos con inversión real, no ideas en abstracto, sino inversión real, con proyectos concretos y actuaciones en territorios concretos, difícilmente podremos transformar de verdad y llegar a un cambio demográfico. Trabajé con una hermana en Santander, en un restaurante que tienen ellos. Llevo pues casi 30 años dedicándome a la cocina con ellos. En principio es para ayuda a domicilio y tenemos también el servicio de comida a domicilio. Normalmente el 75% es gente mayor, diría que hasta algo más del 75%, y el resto pues un poquito más joven, pero de 50 y tantos para arriba. Y en pueblos pequeñitos hacemos varias rutas y la mayor parte de ellos pues son pueblos muy pequeños y muy envejecidos. Yo salgo y él sale cuando pasa este coche. De normal, yo todos los días tengo una segunda ruta que se hace aquí en la comarca de La Vega, ¿vale? Porque mi compañera Cristina hace luego Saldaña Pueblo y luego hay que ir a recorrer los pueblos de alrededor. Esa la hago yo todos los días, pero los lunes, miércoles y viernes, a primera hora hasta la 1, que me dura casi 3 horas, pues me hago ahora pues un grupo de pueblos que se extienden más allá de esta comarca. Y eso es compartir el día a día. Pues ahora llegas, aquí este buen hombre que se está levantando, pues qué tal has dormido, qué tal estás. Ildefonso, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Bien. ¿Qué tal hemos dormido? ¿Bien? Ah, Otro día más. otro día dos. Bueno, pues hoy tiene muy buena pinta el día. Yo creo que hoy va a ser bien bueno. Mejor que ayer. ¿Qué tal ayer? ¿Llovía algo aquí o nada? No, nada. Esto lo metemos en la nevera para mañana, ¿vale? Bien, vale. ¿Has desayunado ya o todavía no? No, voy Vas a ponerte ahora con el a desayuno. ponerme ahora a la cuestión. Muy bien, pues nada, pues que tengas buen día y nos vemos el viernes, ¿vale? Igualmente. Venga, hasta luego. Hasta luego. Ellos están contentos. Siempre cuando se va a repartir, pues son agradecidos. Y además es que hay mucha gente que no ve más personas que a nosotras o poco más. Entonces, pues sí que lo agradecen, sí. Buenos días, don Julia. Hola, buenos días. ¿Te dejo la comida donde siempre? Sí, donde siempre. Vale. A Obdulia le gusta que le dejemos la comida en la nevera. Sí. ¿A que sí? Pedí y me la sacan y está en la nevera el tiempo que tenga que estar. Eso es. Yo he estado afuera, ¿eh? Me imagino. Pero ya a la hora que era, digo, ahí voy a entrar, digo, que estarán ya al venir. Pues muy Y bien. por eso. Así que así estamos, hija. Pues que tengas un buen día, que yo me voy, Bueno, ¿vale? gracias. Dame un besito. Sí, hija, sí. Venga, Obdulia, hasta luego. Un ratillo siempre se gasta con todo el mundo a hablar. Como no sea el panadero,
Es que no hay más visita, porque aquí no hay servicio público de autobús, ni pocos niños en los pueblos. Entonces, hay gente mayor que creo que habrá días que no nos reciban más que a nosotros. Es que es más, si hay alguno que le ves así un poquito malo, llamas a la familia, oye, ¿qué te...? Más de una vez nos ha pasado. Hay muchísima gente mayor, fallecen, no se reabren las casas, se reabren en vacaciones, pero llega el invierno y aquí estamos los que quedamos, poca gente. Pues está muy bien en un pueblo, tienes otra calidad de vida. Yo en una ciudad no. Hace poco estuvimos en Madrid viendo El Rey León y bueno, pues pasas un día, te despejas la cabeza, ves otra cosa, te vuelves, te entras en tu casa y dices, ala, los semáforos, el estrés se vive muy tranquilo, la verdad, se vive. Te gusta un día, pero yo vivir a diario, de hecho viví y no he querido vivir en una ciudad grande. En el mundo rural, las mujeres, al igual que en el mundo urbano, pues tienen que enfrentarse a una segregación del mercado de trabajo horizontal y vertical. Tienen más dificultades para acceder a una variedad de puestos de trabajo. Hay sectores que están muy feminizados y además tienen dificultades para ascender en esos puestos de trabajo. Tienen dificultades para incorporarse a los procesos de toma de decisiones y por lo tanto, bueno, pues en muchas ocasiones la alternativa que existe en el mundo rural es emprender. El trabajo de las mujeres ha estado tradicionalmente invisibilizado en el mundo rural, no ha tenido la consideración de empleo y por lo tanto no ha tenido salario, ni reconocimiento profesional, ni derechos laborales asociados. Esto significa que muchas mujeres, después de toda una vida de trabajo, tienen como primeros ingresos propios la pensión de viudedad, lo cual es una auténtica barbaridad. Llevamos muchos años denunciándolo y fruto de este trabajo pues surgió la Ley de Titularidad Compartida, una ley fundamental desde nuestro punto de vista porque al fin, en pleno siglo XXI, viene a reconocer los mismos derechos por el mismo trabajo para las dos personas que gestionan conjuntamente pues una explotación familiar. A nosotras nos gusta luchar en red y creemos además que ese trabajo en red es imprescindible para alcanzar mínimos que podemos defender entre organizaciones que representamos intereses diferentes. Por ejemplo, en el FAR, en el Foro de Acción Rural, participa FADEMUR, que es una organización feminista rural, participa UPA, una organización profesional agraria, participan sindicatos de trabajadores, organizaciones de ecologistas, organizaciones que tienen otro tipo de objetivos trabajando en el mundo rural, pero que encontramos en ese espacio mínimos en los que conjuntamente podemos defender, por ejemplo, la lucha contra el despoblamiento. A mí me da pena que el despoblamiento ahora mismo sea una moda y nos quedemos en un discurso que no consigue avanzar y atajar los problemas. No consiste en hablar, el diagnóstico está perfectamente hecho. Consiste en tomar medidas para evitar esa pérdida de población que en definitiva es pérdida de paisaje, pérdida de tradiciones, pérdida de cultura, una pérdida que no nos podemos permitir el conjunto de la sociedad, porque el problema del despoblamiento no es un problema rural, es un problema del conjunto de la sociedad. Es un sentimiento de desolación absoluto porque de lo que te das cuenta es de que hay muchísimas personas que se han visto obligadas a marcharse de ese pueblo por falta de oportunidades y que si se pusieran en marcha medidas específicas para facilitar que la gente se pudiera quedar en los pueblos, pues no hubiéramos llegado a ese extremo. Mi primer recuerdo haciendo la transhumancia fue con un rebaño de cabras retintas, precisamente igual que las que tenemos aquí, en el pueblo de mi padre, que es Cadalso de Gata. Entonces el tío Pedro Churín, que era el pastor que teníamos, aparejaba la burra, cargábamos las alforjas y los serones pues, con patatas, con aceite, con todo lo que necesitaba, y se marchaba del pueblo a las montañas de Salamanca a pasar el verano, y yo le acompañaba durante unos días y luego también le visitaba todas las semanas, iba en el coche de línea a verle, había que llevarle el pan, había que llevarle alguna cosa que necesitara, ¿no? Certificaron la defunción de la transhumancia, dijeron que la transhumancia ya no existía, que se había terminado ya con el siglo XX y eso me sublevó, ¿no? Porque yo conocía
a muchos ganaderos transhumantes, aunque fuera a corta distancia, sabía la importancia de las cañadas para vertebrar toda España a nivel ecológico. Estábamos precisamente en las mismas montañas que hemos estado este año, en las montañas de Riaño, y decidimos pasar por Madrid, porque era una de las cosas que nos echaban en cara a muchos agricultores. Claro, ustedes vienen aquí porque esto es de gente pobre, pero ¿por qué no pasan por Madrid, que es vía pecuaria también? Que pues no se preocupen, que vamos a pasar porque atravesamos toda España y lo único que hacemos es reivindicar un patrimonio público, ¿no? Hemos tenido el viernes una reunión en el Ministerio para la nueva política agraria. Es la única forma de fijar población en los pueblos de España, porque la ganadería hay que atenderla todos los días. Si en cada pueblo de España hubiera un rebaño de ovejas o de cabras, tendríamos garantizado por lo menos un par de familias o tres viviendo sobre el terreno y se podrían mantener abiertos los colegios, los ayuntamientos, toda la cultura popular que está ligada a los pueblos. Bueno, que Dios bendiga lo que entra en la barriga. Igualmente. ¿Qué está bueno? Bueno. Sergio, a comer. Un rebaño de 2.000 ovejas como el que nosotros manejamos transporta diariamente 10 millones de semillas, diariamente. Y esto también, en el momento que estamos de cambio climático, tiene una importancia trascendental, porque se habla de que el 50% de las especies se van a extinguir debido al cambio climático. La ganadería es la única garantía del futuro. Hay que tener en cuenta que la ganadería, por una parte, es el control de los incendios, es el control de la fertilidad, porque están abonando, como digo, cada oveja produce 5 kilos diarios de estiércol y cada vaca 30 o 40. Que ya no es tiempo de hablar, ya se ha perdido todo el tiempo, hemos perdido 30, 40 años. Lo de las autonomías ha sido un verdadero desastre, con 17 leyes distintas, con criterios distintos. Lo que se ha cometido con los agricultores y ganaderos españoles ha sido un verdadero genocidio. Se ha exterminado a los cabreros en toda España, se les ha perseguido, no se les ha dejado comercializar sus quesos, comercializar su leche, se les prohíbe entrar en los montes públicos con el pretexto de que las cabras hacen daño a las repoblaciones forestales, repoblaciones que luego se han quemado precisamente por no tener ganado. La transhumancia es una técnica muy sencilla, muy fácil, muy bonita, muy gratificante, pero que hay que aprenderla, ¿no? Y por eso nuestro objetivo en estos próximos 4 años, hasta el 2022, es la prioridad absoluta, es formar jóvenes. Nosotros, a todos los jóvenes que quieran trabajar con nosotros, les cedemos el 10% de la producción anual del rebaño. O sea, si por ejemplo vamos a tener este año 500 corderas, 50 serían para ellos. La transhumancia tiene 7.000 años de antigüedad en España y tendrá otros 7.000 años. Nosotros formamos parte del paisaje y por lo tanto creemos que desde luego este modelo es el que realmente puede hacer que el despoblamiento no siga creciendo, pero para ello necesitamos que se nos apoye porque tenemos muchísimos problemas como falta de precios en la mayor parte de nuestros productos, que las políticas agrarias que se han ido aprobando en la Unión Europea en los últimos años precisamente no han favorecido a un modelo como el de la agricultura familiar, sino a otros modelos que se van alejando de los pueblos y por lo tanto la verdad es que nosotros consideramos que debería fortalecerse. La falta de unos precios justos son precisamente uno de los grandes problemas que está teniendo la agricultura y la ganadería. El modelo familiar mucho más todavía, porque los márgenes son más cortos y eso está haciendo que mucha gente abandone y que mucha gente joven ve que a sus padres no les salen las cuentas y al final no tengan interés por incorporarse
a la agricultura y a la ganadería. ¿Qué es lo que está pasando en los últimos años y que las reformas de la política agraria comunitaria nunca han sido capaces de abordar? Con el tema de la liberalización de los mercados, estamos en manos de la especulación de unos cuantos que están sacándole dinero a los consumidores y sin embargo luego a los agricultores lo que nos llega no nos da ni siquiera para cubrir los costes de producción. Los cultivos mediterráneos, digamos, y el regadío, son las zonas de regadío, es donde más actividad se genera y son los cultivos, digamos, más sociales, generan más mano de obra y son, de alguna manera, pues los que tienen más actividad en el territorio en el día a día. Yo creo que la tierra, a pesar de que algunos puedan decir lo contrario, la tierra está precisamente para cultivarla, para sacarle provecho, pero sacarle provecho en las mejores condiciones y utilizando las mejores prácticas. Nosotros lo tenemos bien claro, lo decimos por activa y por pasiva. La mejor receta que hay contra el despoblamiento, la mejor receta que hay para luchar por todo el tema de la sostenibilidad del medio ambiente es la agricultura familiar. Ese modelo lo tenemos ahí, nosotros lo estamos desarrollando. Desgraciadamente en muchos casos la gente tiene que ir abandonando. Si se va abandonando es precisamente porque no estamos encontrando el apoyo que tenemos que tener por parte de las instituciones públicas para que ese modelo se desarrolle cada vez más. Y luego que nos encontremos pues el tema de que tengamos unos precios que no nos permitan ser competitivos y poder seguir viviendo nuestras explotaciones. La agricultura y la ganadería, y sobre todo la agricultura y la ganadería familiar, es la mejor receta contra el despoblamiento y nosotros podemos hacer mucho para que los pueblos se mantengan vivos y en torno a nosotros además se genere mucha actividad. Bueno, yo recuerdo Ledigos como un sitio bastante arcaico quizás. Recuerdo jugar con las gallinas en el corral, con los conejos, muy natural todo, muy de adobe, muy lo que entendemos como rural quizás. Yo he sido una chica de ciudad siempre y sí que he veraneado en un pueblo de 300 habitantes, pero nunca me he planteado vivir en un pueblo. Y bueno, cuando lo planteé, no solo era venir a vivir a un pueblo, sino dejar toda una vida atrás. Pero ahora que me ven bien y que ven que el proyecto va adelante y que es un proyecto con una buena base y que, bueno, que Adrián y Borja están ahí también detrás y son un apoyo, pues lo ven estupendamente. Después, cuando me fui a Valladolid, pues empecé la carrera de empresariales y ahí conocí, pues bueno, nuevas amistades. Y sí que me chocaba un poco pues la infancia de esa otra gente. Ellos habían tenido otra infancia completamente diferente. Siempre se han criado con niños y yo pues no me criaba con niños. Yo recuerdo cuando fui a la ciudad por primera vez, iba saludando por la calle a todo el mundo. Y claro, la gente me miraba extrañada, ¿no? Y no sé, en plan, no conozco a este chico, ¿por qué me saluda? Pero yo era lo que había vivido siempre en el pueblo. Entonces, bueno, había un poco de diferencias. La dificultad más grande que hemos encontrado al vernos al medio rural fue la vivienda. En Ledigos como pueblo no había nada, todo lo que hay son casas en ruinas o casas habitadas y nos tuvimos que buscar la vida en Saldaña, que es el pueblo más cercano de Ledigos. Bueno, esta casa está en lo alto del pueblo, tiene una terraza desde donde se ve toda la panorámica del pueblo y está en una zona tradicionalmente de bodegas, donde siempre se ha fermentado vino y ahora pues vamos a utilizarlo para fermentar cerveza. Hay un baño, ahí la cocina va a ser con una barra. Aquí con unos gricitos para que los huéspedes se puedan servir a gusto la cervecita. Mi abuela alucinaría, porque claro, de ver ella su casa y esto que era, allí había un pozo, aquí era todo comederos de vacas,
ahí había unos pajares llenos de paja y claro, de verlo todo así con adobe y madera y a verlo así un poco más industrial, más limpio y el proyecto que tenemos entre manos, la verdad que alucinaría. Va a ser una casa rural que el atractivo va a ser la fábrica de cerveza. Que las personas que vengan a la casa puedan probar la cerveza y hacer catas, bueno, todo relacionado a la cerveza y al mundo rural. Ahí ya fuera de fermentadores. También de frío, aquí. Sí, la ventana de la casa pues se puede ver la zona esta de los fermentadores. 4, más o menos, quizás aquí llevaría. Sí. Al final los jóvenes aportamos un punto de vista diferente y también las personas que ceden el testigo pues tienen que entender que tenemos otro modo de hacer las cosas y bueno, que no lo hacemos mal por hacerlo diferente, simplemente lo hacemos diferente e intentamos hacerlo lo mejor posible. La ganadería es el sustento que lo potencia todo y gracias a la ganadería es por la que podemos apostar por este proyecto, si no sería imposible. Pero la ganadería es un trabajo, yo creo que poco valorado y falto de derechos, no se reconocen los derechos. Realmente el ganadero dedica muchísimas horas y eso, si tuviéramos que contratar a una persona en las mismas condiciones en las que estamos nosotros, no sería rentable. Es que tampoco te lo ponen nada fácil. Al final todos dicen del emprendimiento, pero cuando vas a emprender en realidad no tienes los apoyos que la gente cree. Falta quizás un poco de apoyo de las administraciones públicas. Yo creo que tiene que haber un compromiso firme con la financiación a los pueblos. Si en el pueblo entra dinero, la gente se queda. Si no, o sea, la despoblación no es casualidad. La despoblación viene porque la gente se va porque no hay dinero. La gente de la ciudad está alimentándose de recursos que vienen del medio rural. Por lo tanto, si las ciudades no apoyan los proyectos que hay en los pueblos, van a terminar sin alimentación o sin recursos. Antes quizás era un problema que se veía a lo lejos, ¿no? Los pueblos se iban vaciando, pero en vez de tener pues 1.500 personas, tenían 1.400, 1.300, 1.200, pero en el caso de Ledigos, como es en el que estamos, hemos llegado a un punto en el que si nosotros nos vamos, se acabó. Entonces, o actuamos ya o esto se acaba. Y como Ledigos, muchos otros pueblos. Pues me gustaría que fuera bien y que esto atrajera a más gente al pueblo y que tuviera un poco más vida y tuviera un futuro, Ledigos. La verdad que no nos vemos montando este proyecto en un polígono industrial de una ciudad. Entonces vamos a pelear por sacarlo adelante con los medios que tenemos, siendo lo más locales posibles, aprovechando los recursos locales, los subproductos locales. Por ejemplo, los residuos de la cerveza pues, puede ser un buen alimento para las vacas. Al final, el abono de las vacas sirve para abonar las tierras que luego volverán otra vez a la cerveza a través del cereal. Y bueno, el cultivo de lúpulos pues, también es nuestro. Entonces, fomentar un poco la economía del pueblo y darle vida y cumplir nuestro sueño. Tenemos unas ganas de poder hacer la inauguración en un inicio y que toda la gente del pueblo, gente querida, ¿no? Y que nos ha apoyado, pueda ver, con lo que tú dices, el correr la cerveza por aquí, el poder probarla. Bueno, pues creo que ahora mismo es la emoción más grande y lo que los tres estamos deseando. O sea, es el sueño directo de que llegue ya. Ya.